¿El huevo o la gallina? Hace unos días, los científicos de alguna universidad descubrieron e hicieron público un dilema que atenazaba a la humanidad. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? En nuestro deporte pasa lo mismo. ¿Qué es antes, el organizador o el participante? Al igual que en el ejemplo avícola, uno no puede existir sin el otro y viceversa, que viene a ser lo mismo. La suspensión del Rally Sprint de Borja, previsto para este sábado día 8 por falta de participantes, llena de inquietud a este ex organizador de carreras. Los motivos de los participantes que no han querido asistir al Rally Sprint son tan variados como el número de ellos. Me diréis que estaban en su derecho de participar o no, pero no me negaréis que el organizador de carreras también está en su derecho de organizarlas o no. Y entramos en el debate que produjo el nacimiento de una gallina. Hablando con el organizador del suspendido rally, me contó, y lo sé por propia experiencia, lo muy difícil que es hoy en día organizar un rally, para que después de todo el trabajo realizado en la preparación tenga que suspenderse y con ello la pérdida de credibilidad ante los sponsors que lo hacen posible y sus consecuencias en futuras ediciones. Sabemos que es un deporte caro, muy caro, y que todos los protagonistas del mismo sufren, organizadores y participantes, pero que tal vez debería valorarse más el esfuerzo altruista de personas que emplean su tiempo, su dinero a veces y su fiabilidad a la hora de convencer a un sponsor. Y que el posible participante piense en ello a la hora de no asistir a una competición, poniendo en peligro precisamente aquello que necesita para seguir siendo participante de algo. Pero como digo, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Firmado Kiko Magaña.